Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Muy, pero muy buenas noches, mis amados hermanos. Glorificado sea el nombre del Señor cuando nos permite una noche más poder estar aquí reunidos en su nombre santo, en su glorioso nombre. Reunidos, gloria al Señor, con el propósito de llevar a cabo estas conferencias, gloria al Señor Jesucristo, que están siendo de gran bendición para muchas familias. Damos gracias al Señor por cada panelista que dispone de su tiempo, dispone, gloria al Señor, se profundiza en la palabra, para poder traer a cada uno de nuestros hermanos y amigos un tema especial para cada noche, gloria al Señor. Y aquí estamos, guardianes de la familia. Nuestro gran propósito, anhelo, deseo, lo que nos mueve, hermanos, es poder bendecir a cada familia que nos abre las puertas de su hogar y también las puertas de su corazón. Queremos ser de bendición para su vida en esta noche, que el Señor nos ayude, gloria al Señor. Ya hemos orado para que los aires sean totalmente despejados, gloria al Señor Jesucristo, y podamos llegar a muchos hogares en esta noche, amén. Ya que nuestro panelista invitado en esta hora, nuestro hermano Alexander Correa desde Colombia, nos trae un tema muy, pero muy importante. Gloria al Señor Jesucristo, tema que debemos prestarle mucha atención. Y su título es Lo más importante. Gloria al Señor Jesucristo. Lo más importante. Vamos a tratar este tema esta noche. Vamos a estar bien atentos, gloria al Señor. Y le invitamos, mi hermano, para que usted comparta también en su muro, sus redes sociales. Gloria al Señor Jesús. Permite que esta palabra tenga mayor alcance. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, bendiciones para todos en esta noche. Y es un honor para mí pasar por esta plataforma a nuestro invitado. Gloria al Señor. Joven, usado por el Señor grandemente, conferencista, gloria al Señor, con material disponible para compartirnos en esta noche. Adelante, mi hermano Alexander, bienvenido, Dios me le bendiga, muchas bendiciones. El Señor les bendiga a todos de una manera especial. Muy buenas noches a todos los que están en este momento compartiendo con nosotros a través de las redes sociales, a través de la página web de Guardianes del Aceite, en este espacio de Guardianes de la Familia, que gracias a Dios por este bello espacio que tenemos para compartir la palabra de Dios y para poder recibir un consejo de parte de Dios a través de sus escrituras. Hoy, cuando en la historia del hombre hay caos, es el momento preciso de buscar a Dios. Yo creo que no hay un momento más neurálgico en la historia de la humanidad que este, en donde la humanidad está tan extraviada que el único que puede sacar de la perdición de ese camino es Dios. Así que gracias por estar con nosotros, los amigos que se nos unen, los hermanos que se nos unen desde diferentes lugares de parte del mundo, conectándose para escuchar o estar en este espacio que muy seguramente puede edificar nuestras vidas. Quiero en esta noche compartir un tema que lleva un título muy sencillo, lo más importante. Y yo quisiera, mi querido amigo y hermano, que pues usted también se nos una en oración. Incline su rostro brevemente y rápidamente ahí donde está y dígale: Dios, en esta noche estamos aquí porque necesitamos de ti. Necesitamos agua fresca de ese manantial que refresque nuestro desierto espiritual. Necesitamos una luz que alumbre en medio de nuestro camino. Necesitamos una palabra de sabiduría, Señor Jesús, que nos guíe, que nos marque el camino. En este momento, Señor, queremos poner en tu presencia todos los hogares, todas las familias, cada papá, cada mamá, cada hijo, queremos ponerlo en tu presencia. Y queremos pedir, Señor, que sea tu palabra, que sea tu voz, Señor, que no sean pensamientos de hombre, que no sean sentimientos o emociones humanas, que no sea conocimiento personal, Señor, sino que venga de tu espíritu, una palabra que alimente nuestras vidas y que guíe nuestro camino, en el nombre de Jesús. Amén. Lo más importante.
estaba tratando de recordar una historia que se me vino así recurrentemente ahora que había leído en algún momento. No la tengo con detalles, pero voy a tratar de compartírsela más o menos. La historia dice así, que leí en algún momento, que una mujer iba con su bebé de brazos, pasando por un lugar meditabunda por la difícil situación que estaba pasando en ese momento. Por casualidad llegó a un lugar que era como una especie de cueva y de adentro de esa cueva la invitaba a que entrara. Pero esa misma voz le decía a esta mujer, no olvides al salir lo más importante. Así fue que esta mujer entró a esta cueva y al entrar a esta cueva, oh sorpresa grande la que se llevó esta mujer al encontrar que esa cueva estaba llena de tesoros, estaba llena de oro, estaba llena de piedras preciosas. Y pues obviamente esta mujer se llenó de avaricia al ver tantas piedras preciosas, tanto oro, tantas joyas, y comenzó a recolectar, dejó al bebé que llevaba en sus brazos, lo dejó en el piso y comenzó a recolectar todas estas joyas, todas estas piedras, las que más pudo llenar en sus manos. Cada vez que ella estaba recogiendo estas piedras, otra vez la voz le decía, no olvides al salir lo más importante. Cuando llegó el tiempo en que ya no tenía más donde echar todas estas piedras preciosas y salió de la cueva tenía una piedra y se cerró. Y al haber salido de la cueva con sus manos llenas de joyas y de piedras preciosas, se dio cuenta de que había dejado su bebé dentro de la cueva. Se había olvidado lo que aquella voz desde un principio le había dicho, no olvides lo más importante. Y ese es nuestro tema de hoy. Y creo que para poder también seguir este tema es importante que podamos ir a la palabra de Dios. Y si usted tiene su Biblia, no importa la versión, acompáñeme al libro de los Jueces, capítulo 2. Jueces, capítulo 2, versículo 7. Jueces, capítulo 2, versículo 7. Vamos a leer del versículo 7 en adelante. Dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó, escuche esto, después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Lo más importante, ese es nuestro tema de hoy. Y yo no sé, mi hermano, si al hablar de esto, usted pudiera pensar en qué es lo más importante para su vida. ¿En qué puede ser lo más importante en este momento? Sus negocios, su casa, su hogar, su familia, sus hijos, su carro. Alguna vez escuché, y pues puede sonar odioso lo que voy a decir, pero alguna vez en chiste escuchaba a un amigo que decía eso. Decía, puedo prestar la mujer, pero no el carro. Cuando él dijo eso, obviamente lo dijo en broma, pero todo el mundo lo miró como diciendo, a ver, ¿cómo puede ser más importante tu mujer o mejor el carro que tu esposa? Pero sucede que en algunos momentos en la vida de ciertas personas hay cosas materiales que pueden sobrepasar el valor de las personas o de cosas que realmente tienen un valor. En un mundo donde todo tiene precio,
lamentablemente lo más importante no tiene valor. Voy a repetirlo. En un mundo donde todo tiene precio, lamentablemente lo más importante carece de valor. En un mundo lleno de información, estamos desinformados. En un mundo de conectividad, estamos desconectados. Hoy, donde hablamos de las redes, ¿verdad? Del internet, hablamos de la conectividad, hablamos de la globalización, paradójicamente, en medio de esa conectividad, hoy es cuando más los seres humanos estamos desconectados. A causa de los celulares, los computadores, ya inclusive padecemos males en nuestra columna, en nuestro cuello, porque estamos tan permanentemente agachados viendo estas pantallas que ya no tenemos tiempo para conversar. Inclusive hay restaurantes que colocan letreros que dicen, aquí deposite su celular, o en este lugar no se usa el celular, y cosas de esas, porque ya ni siquiera en la mesa se conversa. Entonces, en medio de un mundo de conectividad y de globalización, estamos desconectados. En un mundo de abundancia de religión o de religiones, estamos vacíos de Dios. En un mundo donde hay muchas Biblias y en cada hogar hay una Biblia, es cuando menos leemos la Biblia. En años anteriores, en décadas o qué décadas, en siglos anteriores, es bien sabido tal vez por algunos que las Biblias en un inicio ni siquiera eran permitidas tenerlas, y cuando luego se pudieron tener, solamente los ricos podían tenerlas. Ahora en muchos hogares hay 1, 2, 3, 4 Biblias, pero aunque hay muchas Biblias en casa, no se leen. Es paradójico decir eso. Y vuelvo a lo que estaba diciendo, en un mundo donde todo tiene precio, lo más importante no tiene valor. Creo poder afirmar en esta noche que para cualquier padre normal, sus hijos son lo más importante después de Dios. En esta escuela para padres de hoy, de guardianes de familia, queremos seguir abordando este tema. En la última conferencia o conversación que tuvimos, charla que tuvimos, estaba hablando yo un poco sobre el altar familiar, lo importante del altar familiar. Y creo poder también afirmar que para cualquier padre, yo creo que la manera en que nosotros vemos los hijos, los vemos como una prolongación de nuestras propias vidas. Es nuestro legado aquí en la tierra. Lo más valioso que nuestro ser ha podido dar, nuestros hijos. Sin embargo, tristemente, y a pesar de los aparentes esfuerzos que el conglomerado general de las personas en la tierra hace, no se ve reflejado en el plano de la realidad. Tristemente, entre más educación decimos tener, es cuando menos educación hay. Es cuando menos respeto hay. Tristemente, esa es la realidad. En un plano general, pues el mundo en el que vivimos hoy es un mundo de antivalores. Yo creo que usted puede concordar conmigo en que estamos viviendo en un mundo de antivalores, de antítesis espiritual, de falta de principios. Esa es la realidad, de falta de respeto, de falta de amor por la vida propia, por la vida de los demás. ¿Y qué pues diremos si eso pasa entre nosotros los seres humanos? La falta de amor por Dios mismo. Y de eso trata este tema en esta noche. Mire, la Escritura dice que en los postreros días a lo bueno, o hay de los que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y eso es lo que está pasando hoy. Hoy todo lo que tenga que ver con Dios es malo. Pero por lo contrario, todo lo que sea malo para los seres humanos es bueno. Si usted va a la iglesia, muy seguramente se ha encontrado que muchas personas le dirán, usted es un tonto, ¿qué hace yendo a una iglesia? Pero si usted fuera a una cantina, si usted fuera a un bar, a un lugar donde se toma licor, le aseguro que muchos amigos le aplaudirían, porque se han invertido los valores. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno.
Es un mundo que ha invertido los conceptos, donde lo material se vuelve trascendental y lo trascendental se vuelve irrelevante. Hoy el materialismo en que vivimos nos ha revertido ese valor, donde todo lo material cobra valor y lo que realmente es trascendental se vuelve irrelevante. Por eso en la mayoría de los casos, Dios no tiene el lugar o el espacio que debería tener. Entonces, la pregunta lógica e inmediata sería la siguiente. Entonces, ¿en dónde estamos fallando? ¿Qué hemos dejado de hacer? Como padres, como iglesia, como maestros de escuela dominical, como seres comunes de este planeta, ¿en qué estamos fallando? ¿Qué hemos dejado de hacer? Porque si estamos educando a nuestros hijos para que tengan valores y principios y no los tienen, y está sucediendo todo lo contrario, ¿en dónde estamos fallando? Porque si podemos concordar también, el mundo en que vivimos, dada la globalización en que vivimos hoy, es un lugar donde más oportunidades hay de prepararse, de estudiar, de aprender a través del internet, de ir a las universidades. Hoy hay más acceso a la información, pero a pesar de que hay más acceso a la información y a la educación, es cuando más antivalores hay. Es cuando más antiprincipios hay. Es cuando más falta de Dios hay. Si usted se da cuenta, hoy hay iglesias por doquier. En una misma cuadra pueden haber 3, 4, 5 iglesias predicando la palabra de Dios. Pero entonces, paradójicamente, ¿por qué está sucediendo lo contrario de lo que estamos esperando? Estamos sin Dios. Nos hemos olvidado de lo más importante. Y la respuesta básicamente está en el mismo versículo que nosotros leímos hace un momento. Si usted puso especial atención, Jueces 2:10 dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios. Fíjese lo siguiente, yo creo que usted se ha podido apercibir o dar cuenta de lo siguiente, y ya lo he estado mencionando. Ya hemos invertido las prioridades, se han invertido los valores, se han invertido las necesidades. Lo más dañino para el hombre, podemos decir, es que se ha olvidado de Dios. Hace alguna conferencia atrás yo decía, y creo que puedo decirlo por algunos, que personas mayores, que hace muchos años atrás, cuando no existía la televisión, nos reuníamos alrededor de una mesa con nuestros padres, con nuestros abuelos, alrededor de una aguapanela caliente o una bebida caliente, y compartíamos y hablábamos y dialogábamos y nos reíamos y habían historias y se corregían cosas, esto se hace, esto no se hace, porque había una reunión familiar donde trataba de hacer remembranza de las cosas buenas, en especial para recordar a Dios. Hoy se han invertido esos valores. Hoy se han invertido, ¿qué podemos decir? Las necesidades. Hoy se han revertido las prioridades. Y esa prioridad de que Dios debe estar en el primer lugar ha pasado a un segundo plano. Ese fue el error de Israel. En este periodo de los jueces, que habla la Biblia, en donde acabamos de leer, se olvidaron de Dios. Por eso Dios mismo los entregó a sus enemigos. Y de tiempo en tiempo se levantaban jueces que los liberaban a ellos, de esos enemigos que venían a oprimirlos. Mire, mientras que Josué fue el líder de la nación de Israel, fíjese que Josué se preocupó por tenerlos obedeciendo la palabra de Dios. Pero un gran error de Josué fue que no dejó líderes que le sucedieran. Así fue que la siguiente generación no sabía nada de Dios. Lamentablemente, Dios pasó a ser o a estar en un segundo plano. Ese fue el peor error de la nación de Israel. Hoy
las peleas en las casas, le puedo asegurar que pueden reposar en el dinero, en las cosas materiales. Porque hoy las cosas materiales tienen prioridad en nuestras casas. Hoy trabajamos horas extras para poder llevar ciertas cosas a nuestras casas, para podernos darnos ciertos gustos, ciertos lujos. Y vamos relegando lo más importante en nuestras casas, entre otras cosas, a nuestros propios hijos, porque no hay tiempo para ellos, no hay tiempo para conversar con ellos, no hay tiempo para preguntarles cómo les fue en el día, no hay tiempo para hablar un poco de la palabra de Dios. Hoy el humanismo, la nueva era, el pragmatismo, el materialismo del siglo XXI ha llevado a sacar a Dios no solo de las escuelas, sino también de las cárceles, de las fuerzas militares. Y lo peor, nos ha llevado a sacar a Dios de nuestros propios hogares, cuando la realidad es que Dios es lo más importante. Permítame compartirle un artículo que encontré, tal vez usted lo ha escuchado o lo ha leído en algún momento. Dice así, en la entrevista que le hicieron a la hija del respetado conferencista internacional, Dr. Billy Graham, que hace poco murió, en Early Show, Jenny Clayson le preguntó, ¿cómo pudo Dios permitir que sucediera esto, refiriéndose al ataque del 11 de septiembre de las Torres Gemelas que fueron derribadas en Nueva York? Annie Graham dio una respuesta llena de sabiduría, según este artículo. Dijo, al igual que nosotros, creo que Dios está profundamente triste por este suceso, pero durante años hemos estado diciéndole a Dios que se salga de nuestras vidas. Siendo el caballero que es, Dios se ha retirado entonces. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición y su protección cuando le hemos exigido que nos deje solos? A la luz de los sucesos recientes, creemos que todo comenzó cuando Madeleine Morris se quejó de que no quería que se orara en las escuelas y dijimos que estaba bien. Ella fue asesinada y hasta hace poco se descubrió su cuerpo. Luego alguien dijo que mejor que no se leyera la Biblia en las escuelas. La Biblia dice, no matarás, no robarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijimos que estaba bien. Luego el doctor Benjamin Spock dijo que no debíamos pegarle a nuestros hijos cuando se portan mal porque sus pequeñas personalidades se truncaríamos y podríamos lastimar su autoestima. Concluimos que los expertos saben lo que están diciendo y dijimos que estaba bien. El hijo del doctor Spock se suicidó. Luego alguien dijo que los maestros y directores de las escuelas no deberían disciplinar a nuestros hijos cuando se portaban mal. Los administradores de las escuelas dijeron que más valía que ningún miembro de la facultad de las escuelas tocara a ningún miembro de la facultad de las escuelas, tocara a ningún estudiante que se portara mal. Porque no queremos publicidad negativa y porque no queremos que nos demanden. Hay una diferencia entre disciplinar y golpear, chaquetear, humillar y patear, etc. Lo dijimos y dijimos que estaba bien. Luego alguien dijo, dejemos que nuestras hijas aborten si quieren y ni siquiera tienen que decidirlo sus padres. Y dijimos que estaba bien. Luego uno de los miembros del consejo administrativo de las escuelas dijo, ya que los muchachos y las muchachas lo van a hacer, démosles condones a todos los muchachos para que puedan divertirse al máximo y no tenemos que decirles a sus padres que se lo dimos en las escuelas. Y dijimos que estaba bien. Después alguien dijo, vamos a imprimir revistas de fotografías de mujeres desnudas y decir que es arte. Una apreciación sana, realista de la belleza, del cuerpo, y dijimos que estaba bien. Y luego alguien más llevó más allá de esa apreciación publicando fotografías de niños desnudos, llevándolas aún más allá cuando las colocó en internet. Y dijimos que estaba bien. Ellos tienen derecho a su libertad de expresión.
Luego la industria de las diversiones dijo, hagamos un show por televisión y películas que promuevan lo profano y la violencia, el sexo ilícito. Y dijimos que estaba bien. Grabemos música que estimule las violaciones, el uso de las drogas, los suicidios, los temas satánicos y las depresiones. Y dijimos que estaba bien. Además, agregamos, no es más que diversión, no tiene efectos negativos, de todos modos nadie lo toma en serio. Así que adelante. Y dijimos que estaba bien. Ahora nos preguntamos, ¿por qué nuestros niños están tan alterados? Parecen no tener conciencia y no tener capacidad de distinguir entre el bien y el mal. ¿Por qué no les preocupa tratar mal a sus compañeros de escuela? ¿Por qué no respetan a sus padres ni a sus autoridades en la escuela? ¿Por qué tenemos tanta juventud violenta, viciosa, y muchos de ellos deseando suicidarse? ¿Por qué hay tantas familias deshechas, adulterios, engaños, etcétera? Probablemente si lo pensamos bien y reflexionando, encontraremos la respuesta. Tiene mucho que ver con que lo que sembramos es lo que recogemos. Es curioso cómo la gente simplemente manda a Dios a la basura y luego se pregunta por qué el mundo está en proceso de destrucción. Es curioso ver cómo creemos lo que dicen los periódicos, la televisión, pero cuestionamos lo que Dios dice en su palabra, la Biblia. Es curioso comprobar cómo hay artículos lujuriosos, crudos, vulgares, obscenos, que circulan libremente por el ciberespacio, por Facebook, por WhatsApp, por Twitter, por YouTube, ¿verdad? Pero la conversación con Dios en público se suprime en las escuelas, porque ya no se puede orar, ya no se puede leer la Biblia en las escuelas, ni en las cárceles, ni en las fuerzas militares, en los lugares de trabajo y a veces hasta en el mismo hogar. Es curioso ver cómo nos preocupa más lo que piensan los demás de nosotros que lo que piensa Dios de nosotros mismos, porque vivimos vidas de apariencias. Es lo único que hacemos, porque el materialismo nos ha vendido que entre más tengamos, más supuestamente somos. Queremos representarle al mundo a través de las cosas que tenemos, pero nos olvidamos de lo verdaderamente importante. Hoy es más importante tener un buen carro. Hoy es más importante tener a nuestros hijos en una buena escuela, pero no estamos verificando qué tipo de educación están teniendo. Y como decía Annie Graham, y ahora nos preguntamos, ¿por qué están pasando estas cosas? Si en algún momento dijimos que estaban bien. Estaba bien vivir sin Dios. Estaba bien no ser tan fanático. Yo no necesito ir a la iglesia siempre. No necesito leer la Biblia. Eso es demasiado fanatismo. No necesito orar, no necesito reunirme en la casa con mi familia 15, 20 minutos para hablar de Dios, para orar, para darle gracias. Eso es mucho fanatismo. No necesito demostrar mi creencia en Dios en ese extremo. Dios sabe que yo creo en Él. Eso es lo que dicen muchas personas. Y yo siempre lo he enseñado. Hay una gran diferencia entre creer en Dios y tener a Dios. Y déjenme decirle que hasta el diablo cree en Dios. Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué? Porque ellos le han visto, ellos le conocen. Esa es la diferencia. Nosotros hacemos la diferencia. Lo más importante es el amor a Dios. Es el fundamento de todo. Hoy, y yo creo que muchos hermanos, muchos cristianos han escuchado esta pregunta o este dicho de las personas. Cuando pasó lo de las Torres Gemelas, así como acabo de leer este artículo, muchas personas se empezaron a cuestionar, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios permite esas cosas? Y déjenme decirle, aún hay muchas personas que siguen diciendo eso. Si Dios existe, ¿por qué hay catástrofes? Si Dios existe, ¿por qué hay hambre en la tierra? Si Dios existe, ¿por qué hay niños sufriendo? Pero realmente estamos recogiendo lo que nosotros como raza humana hemos sembrado. Dios nos dio el libre albedrío, la libre escogencia. No nos hizo robots.
Dios no ha determinado un supuesto destino que tenemos que sufrir. Ese destino lo escribimos todos los días a través de nuestras acciones en este presente inmediato. Pero como dijimos en algún momento que ciertas cosas estaban bien, esas cosas que estaban bien, déjeme decirle, estaban muy mal. Y son las que han tenido perdida a la familia, a los hogares. Y entre esas cosas que ha sacado lo más importante de las familias, de los hogares y del corazón de los seres humanos, de los seres humanos, Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por eso los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hay gente que pretende vivir sin Dios, hay gente que pretende vivir sin Él y pueden intentarlo hacer, vivir sin Él, pero van a haber consecuencias de vivir sin Dios. Mire que en la enseñanza pasada estaba yo y quiero ser recalcitrante en este versículo porque déjeme decirle que la clave del éxito de la educación en Israel y de la educación judía reposaba en el Shema. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, ya lo hemos leído muchas veces en pasadas enseñanzas, pero permítame volverlo a hacer. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y mire, la clave de la educación lo mencioné yo en una pasada conferencia. Y eso es una regla de la pedagogía, usted lo puede verificar. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y mire la clave de la pedagogía. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, exhortándoles a la obediencia, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que tú no plantaste. Y luego que comas y te sacies, escuche esto, aquí está la clave. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y mira que en esta lectura no solamente encontramos una de las reglas más importantes de la pedagogía, que es el repetir las cosas. Los que son maestros pueden verificar eso. La clave está en repetir. Pero mire que lo primero que dice al repetirla, dice así, dice, y versículo 6, estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás estando en tu casa. Mire que la primer clave que aparece aquí en la Biblia es que todo comienza en casa. Porque muchos de nosotros pretendemos delegarle la educación de nuestros hijos a los colegios, o a la misma iglesia, o a los abuelos. Pero la realidad es que la educación inicia en casa. Hoy en nuestro país estamos a las puertas, Colombia, aquí en nuestro país, Colombia, estamos a las puertas de las elecciones del Congreso, del Senado, de la Cámara, luego van a venir las elecciones presidenciales, pero las encuestas, cuando entrevistan a las personas, muchas personas dicen que no quieren votar porque el Congreso está lleno de corrupción, de ladrones, pero la reflexión más grande es ¿en dónde empieza la educación de esas personas? ¿Por qué hay antivalores? ¿Por qué hay falta de principios? ¿Por qué hay falta de ética? ¿Por qué hay falta de amor a Dios? ¿Por qué no hay espiritualidad en las personas? Porque eso no se enseña en casa. El no robarás, ¿en dónde enseña? Se enseña en la casa. El no mentirás, ¿en dónde se enseña? En la casa. Si yo le digo a mi hijo no mienta, pero si llega alguien a cobrar a la casa y yo le digo a mi hijo, dígale que no estoy poniendo en contraposición una regla.
y estoy poniéndolo a él internamente a pelear con esos valores. La educación inicia en casa. Y es lo que el Señor les dijo aquí en Deuteronomio capítulo 6. Mire, esas palabras que yo le estoy diciendo a usted hoy, para que a ellos no se les olvide, usted tiene que repetirlas y tiene que repetirlas en casa. Cuando usted se levanta, cuando usted está desayunando, cuando usted los llevó al colegio, cuando usted los recogió del colegio, cuando usted llegó aún cansado de trabajar y está comiendo o cenando en su casa. Ahí tiene que aprovechar y recordarles que no podemos vivir sin Dios, que Dios es lo principal en el ser humano. ¿Eso en dónde inicia? En casa. Hoy sacamos tiempo para todo. Mire, aunque aparentemente no hay tiempo y vivimos en un mundo estresante, donde tenemos que trabajar muchas horas extras, donde tenemos que pagar muchas cuentas, muchas deudas, tarjetas de crédito, aparentemente no hay tiempo. Sin embargo, nosotros sacamos tiempo para ver una película. Vamos, alquilamos una película de dibujos animados para supuestamente dedicarle tiempo a nuestros hijos. Nos vamos de compras a los centros comerciales con ellos. Llevamos a nuestros hijos a grandes parques de diversión, donde podemos gastar todo un día. Compramos y nos exigimos a nosotros mismos trabajar horas extras para comprarles todo lo que el dinero puede dar. Sin embargo, el tiempo que dedicamos familiarmente a la lectura de la palabra, a una oración devocional en general, a recordar a Dios, es para nosotros, lo que Dios es para nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros es relativamente y comparado con estas otras cosas, nulo. Si usted y yo podemos interiorizar y estos espacios que tenemos aquí en estas conferencias, en estas charlas, en estas enseñanzas, tratamos de despertar la conciencia. Para algunos puede ser un tanto incómodo que por algunos momentos recordemos ciertos errores que cometemos. Pero es importante, como dice la palabra de Dios, recuerda de dónde has caído. Hay que mirar cuáles son nuestros errores. Hay que caer en cuando estamos fallando. Y la primer falla está iniciando en nuestra propia casa, en nuestro propio hogar. Está iniciando en nosotros mismos. Y yo quiero que hoy despertemos a través de esta meditación, despertemos nuestra conciencia, que Dios despierte nuestra conciencia, que Dios nos haga caer en cuenta de lo más importante. Que no nos pase lo que le pasó a esta mujer con su bebé de brazos, que entró a aquella cueva y su avaricia le hizo olvidarse de lo más importante. Empezó a recoger oro, piedras preciosas, joyas, dejando a su hijo de un lado. Y cuando salió de la cueva, salió con mucha riqueza en sus manos, pero a su hijo también lo había dejado dentro de la cueva. Dejó lo más importante. Por eso la Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo o granjear el mundo y su alma se pierde? ¿De qué nos sirve tener tantas cosas en nuestros hogares? Tanta comodidad material, que no estoy diciendo que sea mala. Si Dios se lo permite tener, disfrútelo, téngalo. Pero lo más importante es Dios. Y después de Dios son nuestros hijos. ¿De qué nos sirven que nuestros hijos, por ejemplo, tengan una grande educación, sean grandes profesionales, pero les falta ética, les falta moral, no tienen valores, no tienen principios, son ladrones, son mentirosos, le hacen mal a los demás? ¿De qué les sirve haber estudiado en la mejor universidad si este tipo de prácticas de la buena moral, de los valores, de los principios espirituales no están en su vida? De nada nos sirve. De nada nos sirve esa inversión. Mire, escuché por ahí una estadística que dice que esta estadística data de que cada mes en el mundo muere una lengua, muere un dialecto, muere un idioma. Cada mes en el mundo. Y mire que escuchando ese dato me llevó a pensar que eso llega a perderse en algún momento porque se deja de repetir, se deja de enseñar y no lo traspasan generación tras generación. Muchas buenas costumbres se han perdido por falta de enseñanza. Costumbres que protegieron hasta razas enteras, hoy están haciendo que esas mismas razas, que esas mismas etnias estén muriendo. Porque esos buenos hábitos, esas buenas costumbres, esas buenas enseñanzas dejaron de enseñarse.
Si usted se da cuenta hoy, el humanismo en este siglo XXI es lo más fuerte. Todo se centra en el hombre. La metafísica enseñando el poder del hombre, el poder de la mente, el yo. Todo se centra en el hombre y a Dios lo estamos dejando de lado. Cuando la Biblia dice que Dios es el que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Hoy el ser humano cree que todo lo labra en sus propias fuerzas, en su propia energía, pero se ha olvidado de Dios. Por eso lo más importante, la clave, ya casi para terminar, está en la dinámica en que nosotros mismos se vea dibujado, se vea reflejado ese amor de Dios. Estoy hablando a los padres o a los que van a llegar a ser padres. Que se vea reflejado ese amor de Dios que confesamos en la iglesia. Se vea reflejado más fuerte aún esa pasión que colocamos, entre otras cosas, a veces como lo hacemos nosotros los hombres en algunos casos, que colocamos esa pasión frente a un partido de fútbol a la televisión, ¿verdad? O una película o cosas semejantes, y que no necesariamente estoy diciendo de que eso sean cosas malas, pero a veces nos apasionamos más por un equipo de fútbol, hasta peleamos por ese equipo de fútbol o por un partido y peleamos en las redes sociales por un político o por una ideología política o por un color de camiseta, pero esa misma pasión de nosotros hacia Dios no se ve reflejada. Y esa pasión es la que deberían ver nuestros hijos reflejada, pero no la están viendo. Y como no la están viendo, ellos no la están copiando. Mire, ese tipo de cosas que a veces están en primer lugar, repito, como un programa de televisión, un partido de fútbol, bueno, qué sé yo, tantas cosas que, repito, no es que sean malas. Esas cosas deberían ocupar el segundo lugar y Dios el primer lugar. ¿Cómo apasionar a nuestros hijos? Dice usted. Podría estar preguntando. Entonces, ¿cómo apasionamos a nuestros hijos? A amar a Dios, a servir a Dios, a no olvidar a Dios. Pues la respuesta también es muy sencilla. Debemos comenzar por nosotros mismos. Es más que religión. Es más que ir a congregarse a una iglesia un domingo. Es más que portar una Biblia debajo del brazo. Realmente el amor a Dios es un estilo de vida. Es algo que respiramos cuando nos levantamos y decimos, Dios, gracias por este día. Cuando nos estamos bañando, Dios, gracias porque me has dado este cuerpo. Gracias porque tengo la energía de levantarme para ir a trabajar. Cuando estamos en la mesa, inclinando nuestro rostro para decir, Dios, este alimento, gracias, porque tú me lo has provisto, me has dado la fuerza para trabajar. Es un estilo de vida. Que cuando hablamos con un amigo, con un pariente, Dios está en nuestros labios. La palabra de Dios está en nuestros labios. Los valores y moral y principios espirituales de la Biblia están en nuestra boca. En cada hacer, en cada hablar, en cada actuar, se vea reflejado Dios en nuestras vidas. Y si eso se ve reflejado en mi vida, si Dios se ve reflejado en nuestros hijos, van a querer hacer lo mismo. Porque ellos nos imitan. Si vamos a la iglesia y estamos cantando y no alzamos las manos y no mostramos nuestra devoción a Dios, pues ellos tampoco lo van a hacer. Mire, escúcheme esto, ya estoy terminando. Tal vez usted ha visto en algunos partidos, por lo menos aquí en Colombia lo ha visto algunas veces, o en algunos partidos de las ligas europeas. Yo he visto a veces algunos jugadores que cuando hacen un gol, se levantan la camiseta y tienen un letrero abajo en la otra camiseta blanca que dice gracias Dios. O algunos de ellos miran al cielo y hacen así como diciendo fue gracias a ti. Tú me ayudaste, Señor. Cuando yo veo esos gestos en los jugadores, mirando hacia el cielo, señalando a Dios o con letreros en sus camisetas, primero pienso, digo, qué bonito. Qué bonito que al hombre no se le olvide que hay un ser superior. Que hay un ser supremo, que lo controla todo, que lo ve todo. Un Dios que nos ama, que dio su vida por nosotros. Qué bueno ver ese gesto en esos chicos
mostrando de que Dios está primero y de que todo es gracias a Dios. Pero cuando los veo hacer a ellos esos actos en la televisión, en un partido, también me lleva al pensamiento lo siguiente: alguien se los tuvo que enseñar, alguien se los tuvo que repetir, alguien se los tuvo que recordar. Hijo, que no se te olvide quién te dio la vida, que no se te olvide quién te dio las fuerzas, que no se te olvide quién te dio la habilidad en esos pies, que no se te olvide que estás en ese equipo gracias a Dios. Alguien se lo tuvo que decir, una mamá, un papá, un abuelo, alguien se lo tuvo que decir, un maestro de escuela dominical, un pastor de una iglesia, alguien se lo tuvo que decir. Se lo aseguro que si pudiésemos hacerle una entrevista a esos jugadores tienen que decir: me lo dijo mi mamá, me lo dijo mi papá, me lo dijo mi abuela, lo escuché en la iglesia. Todo comienza en casa. Ese amor a Dios, esa devoción a Dios. Tristemente, esta generación se ha levantado sin Dios, y se han levantado sin Dios por el materialismo, por el humanismo del siglo XXI. Ese humanismo que nos dibuja un mundo sin Dios, un mundo que le enseña a la raza humana que Dios no existe. Eso es lo que se está enseñando, que todo va en sus fuerzas, en sus propias energías. ¿Qué es lo que yo hago con mis propias fuerzas, sacando a Dios fuera de la ecuación? Pero si volvemos, la Biblia dice: si se humillare mi pueblo, ¿verdad? Si volviera a las sendas antiguas, si se volviera a Dios, yo también oiré sus oraciones. La conclusión de esta noche es: volvamos a esa senda antigua, a esas costumbres antiguas, de reunirnos en casa, de sacar un tiempo, de hablar con Dios, de enseñar su palabra, para que luego no le estemos reclamando a Él qué es lo que está pasando. Josué 4:5, y termino con este versículo. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan esas piedras?, le responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó del Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Cuando iban a pasar al otro lado del Jordán para reclamar esa tierra, Dios le dijo: levanten un monumento, unas piedras, para que cuando pasen los años, los hijos que pregunten por esas piedras o ese monumento sepan que fue Dios el que los pasó a una tierra que no era de ellos, el que les bendijo y el que les dio todo lo que necesitaban. Levanten ese monumento para que no se les olvide Dios. Y en esta noche mi consejo es: la Biblia no es para tenerla empolvada en un rincón de la casa, en un altar. Ese monumento es para leerlo todos los días y recordar que todo lo que tenemos es gracias a Dios y que Dios es lo más importante. Dios les bendiga. Espero que la reflexión en esta noche haya movido sus conciencias y nos haga caer en cuenta a todos de que no podemos vivir sin Dios. Que lo que segamos o lo que recogemos es lo que hemos sembrado. Todo inicia en casa. Por eso es importante practicar Deuteronomio capítulo 6. Dios les bendiga a todos en esta noche. Muchas gracias por estar atentos. Gracias, mi hermano Alexander. Dios le bendiga ricamente. Gloria al Señor Jesús. Hermosa exposición en esta noche. Lo más importante, vamos a abrir la puerta del corazón de nuestros hogares. Si por algún momento el Señor está afuera tocando, el Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. El Señor siempre ha querido tener comunión íntima con el ser humano, con el hombre, gloria a Dios. Vamos a dejar a un lado los afanes, la ansiedad, la corredera, amén. Como ha explicado nuestro hermano de una manera muy explícita, gloria al Señor Jesucristo. Lo más importante, que nos falte todo, menos la presencia de Dios en nuestras vidas, lo más valioso, gloria al Señor. Por eso estamos aquí, en este proyecto Guardianes de la Familia, donde día a día
más guardianes se van uniendo a esta proyección, a esta visión, como es, hermanos, crear conciencia. Aquellos que sin darse cuenta, hermano Alexander, han estado tan ocupados en cosas efímeras, cosas pasajeras, que están olvidando, como la mujer de la cueva, el brillante, el oro, todas esas cosas le llamaron tanto la atención que empezó a trabajar, fue por recoger lo máximo que pudiera y salir de la cueva corriendo y abandonar lo más importante, que era su hijo. Así hay personas en este tiempo, están tan ocupadas de recoger los bienes materiales, creyendo que esto es lo que da la felicidad, pero realmente no es así. El Señor es muy explícito cuando nos dice, gloria al Señor, de que le sirve al hombre que ganare todo el mundo y perdiere su alma. Así que gracias, mis amados hermanos, por su audiencia en esta noche. Gracias, hermano Alexander, por este hermoso mensaje. Permítanos orar un momento. Oramos al comienzo y oramos al finalizar, para que esta palabra no vuelva vacía, sino que dé fruto, amén, para la gloria del Señor. Que en esta noche los que oyeron directamente esta exposición, o que la van a escuchar y ver después, el Señor sea tratando en sus corazones, podamos reflexionar, podamos ver en qué estamos fallando y decirle: Señor, yo creo que he estado tan ocupado en ciertas cosas que he dejado tu presencia, te he sacado de mi hogar, ya no hay esa comunión íntima contigo en mi familia, ya no hay tiempo para dialogar contigo, Señor, y poder empezar a hacer las primeras obras, que es lo que el Señor quiere. Arrepentidos, ¿verdad? Arrepentirnos del estado en que estamos y empezar a hacer lo que hacíamos primero. Amado Jesús, en este momento, Señor, yo levanto mi voz, Señor, yo levanto esta oración para bendecir a cada una de las familias, Señor, que han estado conectados en esta noche. Hermosa reflexión la que ha traído nuestro hermano Alexander. Gracias, mi amado Señor. Gracias porque nos hace reflexionar, nos hace analizar, profundizar, Señor. Pensar, Dios mío, meditar en tu palabra. Gracias, mi amado Señor. En esta hora ruego que esta bendición quede en cada uno de los corazones, Señor. Que podamos escuchar reportes favorables, hombres que han reflexionado y que han visto en la familia el monumento más grande de la humanidad. Aleluya. Que cada día se añadan más hombres, más mujeres dispuestos a pelear por defender este gran monumento, Señor Jesucristo, como es la familia. Señor, para gloria de tu nombre lo pedimos. Bendice los hogares, bendice las familias. Señor, reprendemos en tu nombre santo todo espíritu de división, de distracción, todo espíritu de separación, de desamor, de divorcio. En tu nombre santo, Jesús de Nazaret, levantamos nuestra voz, nuestro clamor, Señor, para que nuevamente, Señor, esos hogares que te han echado fuera, Señor. Oh, mi Dios amado, yo sé que tú no te has ido muy lejos, tú estás en la puerta, tú estás tocando esa puerta, tú estás pidiendo volver a entrar, aleluya. Señor Jesús de Nazaret, que a través de este programa, a través de estas exposiciones y esta oración, Señor, podamos ver hogares restaurados, familias restauradas. En tu glorioso nombre, amado Jesús, lo pedimos para gloria tuya, Señor, y bendición de cada hogar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios me les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros.